Hemos invitado el día de hoy a la docente educativa Elsa Lara, que nos acompaña gentilmente en nuestra sala de entrevistas para dialogar sobre este tema. Ella es experta en estos temas educativos, es formadora de maestros y también dirige actualmente una entidad educativa a propósito de aquello. Pero quiero preguntarle, dentro de este año que ha sido difícil para maestros y mucho más creo para alumnos, para padres de familia, ¿cuál ha sido este impacto en el aspecto netamente académico y educativa desde su punto de vista como docente? Bien, muy buenos días con toda la colectividad esmeraldeña. Realmente la pandemia, por esta emergencia sanitaria, ha habido una transformación y un repensar del proceso educativo. Por eso es importante analizar la situación con la que se ha generado esta situación tanto para los docentes como para los estudiantes, como también para la comunidad, en este caso que corresponde a la familia. No ha sido tan fácil para toda esta comunidad educativa, especialmente para los docentes, en las que se obligaron a repensar la actividad profesional que ejercía en las aulas de una forma presencial, como también para los estudiantes que de alguna manera también se vieron obligados a cambiar su modalidad de trabajo, porque ya implicaba hacer una actividad de manera autónoma, sin la presencia del docente y sin tener la oportunidad de clarificar algún conocimiento o revisar alguna destreza que está siendo trabajada por el docente. Entonces, que vemos un impacto a nivel también del docente, en que la dinámica de la didáctica del docente, la parte de la comunicación e interacción entre el estudiante y el alumno fue cambiando, se fue modificando, y entre el proceso de cómo generar el desarrollo de un conocimiento se fue transformando. Entonces vemos una necesidad de un replanteamiento profesional de parte de los docentes y también para los estudiantes. Ahora, claro, por supuesto que sí, no es solamente el impacto para el estudiante y para el padre de familia. En primera instancia todo el mundo protestaba y era algo de lo que no estábamos preparados, nunca antes se había hecho, y se han hecho cosas progresivamente sobre el camino, se ha tenido que improvisar en muchos casos. Este tipo de cosas para la mayoría y gente que no es experta en temas de educación significa que el estudiante ha perdido académicamente para algunos. ¿Qué tan cierto es esto, cambiar esta modalidad? ¿Y en cuánto porcentaje, por ejemplo, un chico dejó de aprender en un rango de educación inicial, por ejemplo, de primero de básica, tercero de básica, que son elementales esos años? ¿Cuánto dejó de aprender el chico y ahora si se puede hacer una evaluación tras este primer año? Bien, realmente cuando se generó este proceso de pandemia, que nadie la tenía planificado, en donde los docentes de forma rápida nos tocó hacer un proceso de aprendizaje de herramientas virtuales, de trabajar con entornos virtuales, de trabajar con objetos virtuales, transformó la vida del docente. Y más aún genera un impacto de adaptación a clases virtuales en la que los alumnos no estaban en conocimiento, y por lo tanto el nivel de aceptación del aprendizaje en línea se convirtió en un aprendizaje más a la formación de trabajar ese tipo de habilidades primero tecnológicas para ir cruzando a los niveles de aprendizaje. En el caso de los niños, imaginémonos un alumno de segundo de básica, donde requiere un proceso de lectoescritura, en donde el docente tiene que transferir esos procesos para que el alumno llegue a un conocimiento como es la lectura y la escritura. Se convirtió en un bagaje importante y trascendental, lo que ocasionó que fuera de una manera un poco más lenta, porque ya no es lo mismo en una actividad en donde el docente puede verificar el nivel de avance de los estudiantes, cuando ese tipo de estudiantes requiere la asistencia pedagógica del docente. Entonces sí genera un desfase de alguna manera. Por eso también el Ministerio de Educación se vio obligado a replantear un currículo de aprendizaje y genera un currículo priorizado para colocar justamente las destrezas básicas que requiere el estudiante para generar competencias que realmente necesitan al momento. Vemos en un 2020 con varios desfases en la parte de
aprendizaje. Sin embargo, también no miremos que solamente hay elementos negativos. También recuerden que estamos con elementos positivos, porque eso obligó a que cambiáramos una modalidad y creáramos personajes, en este caso nuestros estudiantes, en nativos en la parte de la computación. Y eso ha beneficiado para que después de esto, porque no solamente fue un impacto en el 2020, también vamos a ver ahorita un impacto para el 2021, porque se va a rediseñar justamente la adaptación curricular después del progreso, en este momento en que están retornando los alumnos. Y eso ahí va, exactamente, porque este año entiendo que será un año híbrido un poco para tener un concepto entre el regreso a clases, que podría ser entre octubre para el régimen Costa aproximadamente, ya pleno, ¿no? Esto de ir a clases lunes, miércoles, viernes, otro grupo iría martes, jueves, por ejemplo, cosas así entiendo que se están haciendo. Ahora, dentro de esto, ¿cuál es el planteamiento para este año para tratar de recuperar en esos pocos días que se pueda, recuperar a estos chicos que, por ejemplo, en educación básica, obligatoriamente la maestra debía estar presencialmente y ha estado para que aprendan? ¿Cuál sería el proceso allí? Primero, ahora nos vamos a encontrar con un impacto post-COVID, porque en el momento en que ya ingresemos a las clases, el docente también vuelve a replantearse una modalidad de trabajo distinta, porque recuerden que ahora vamos a tener lo que es la parte semipresencial y también tenemos a la parte presencial. En este caso, los niños irán poco a poco retornando a las aulas. Sin embargo, ese rediseño que realiza el docente va a ir generándose un impacto que valorará un nuevo paradigma educativo, porque esto no puede detenerse. A pesar de que la emergencia sanitaria nos golpeó a todos y creó incertidumbres, tanto para toda la comunidad educativa, también nos da la oportunidad de hacer progresos, porque tenemos que manejar otra metodología. En este caso, estaríamos haciendo casi un trabajo simultáneo, en donde habrán estudiantes dentro de las instituciones educativas y otro grupo va a trabajar en forma virtual. Y tiene que crear estrategias didácticas que le favorezcan tanto a los estudiantes en la forma virtual como en la forma presencial. Ahora, en los padres de familia, quiero ahondar un poco, hubo molestia, hubo malestar, porque muchos de ellos decían, a ver, yo pago una pensión en un establecimiento fiscomisional, porque no hay muchos privados, por ejemplo aquí en Esmeralda, y llevo a mi hijo y lo dejo a las 7 de la mañana y lo retiro a las 12 del día. Entonces, pasar de eso a tener que estar en la casa, cuando fue los tiempos de confinamiento, los momentos de confinamiento, a estar allí, a ver que el chico estudie, que el chico aprenda, que no se distraiga, que no abra otra pestaña de juegos en el computador, por ejemplo, cosas que suelen ocurrir. Esto también no nos dio un golpe, por decir, a los padres de familia, decir que hay que estar presente en la educación de los hijos, de esa forma y también de la otra. Para los padres de familia, ¿cuál considera usted que fue prácticamente lo que deja esta crisis de COVID-19 y el impacto que tuvo también en los padres? ¿Cómo manejarlo allí? Yo creo que los padres de familia fueron los que tuvieron mayor incertidumbre frente a esta situación. Un 2020 con una modalidad totalmente virtual, en que prácticamente ellos se convertían en los asistentes pedagógicos de nuestros hijos. Sin embargo, también es verdad que hay una desventaja. Si vemos el impacto que ha generado, también había una desventaja por carácter social y político. Carácter social en el sentido en que, dependiendo la estructura de las familias, el nivel educativo que tenían las familias, podían generar una mejor asistencia. A desventaja de los padres de familia, cuyo nivel de educación de pronto no fue completado en cuanto a los niveles educativos, y eso genera también el poco nivel de asistencia que le podía generar a los estudiantes. Eso vemos por un lado. Por otro lado, también vemos el beneficio ahora de regresar a las aulas de clase para los padres de familia que empiezan a laborar.
y que tienen ya la oportunidad de retornar y tomar sus trabajos. Entonces, realmente los padres de familia se convirtieron en una pieza importante en esta transformación educativa, y que realmente los profesores estamos conscientes del gran esfuerzo que realizaron los padres de familia, porque no es tan fácil, y de pronto hasta también aprendieron a valorar el trabajo que realizan los docentes, porque no es lo mismo tener la presencia de un docente que la modalidad o la metodología que trata de hacer un esfuerzo el padre de familia a fin de ayudar a su hijo. Pero muy pocos estudiantes también tuvieron esa oportunidad de recibir la asistencia del padre de familia, y un gran número de estudiantes, por sus condiciones económicas, por sus condiciones educativas, no recibieron, y ahí están las desventajas, y donde mucho se presentó la deserción escolar, justamente a causa de la problemática social que tiene nuestro país. Exacto, y allí es un tema bastante amplio, el tema de la deserción, y hay que analizar los números, las estadísticas, que es lo que indican, porque los chicos que tienen acceso a un computador que cuesta $600 versus un niño que por allí tiene acceso únicamente a libros y que por allí una vez al mes podría conectarse con la maestra. Pero ese es otro tema. Yo quisiera, para terminar, preguntarle por este proceso de retorno a clases puntualmente. Hay muchos padres que están diciendo, pues, no tengo la seguridad, la certeza que mi hijo esté sano compartiendo con 20 chicos, con 15 chicos en un aula de clases, con los maestros vacunados casi en su totalidad de las instituciones educativas, y también con el plan de avance. ¿Qué certeza y qué compromiso han tenido los educadores y cómo tratar de guiar un poco a los padres para que puedan los chicos retornar? Porque es una prioridad y una importancia, lo ha hecho el propio presidente Lasso. Yo creo que también tenemos que pensar un poco en que este impacto educativo atentó un poco a la salud mental de nuestros estudiantes, porque la adaptación virtual genera una situación emocional, y que de alguna manera los niños, como lo indica la UNICEF, incluso nuestra ministra de Educación, indica que es la importante regresar para un poquito aliviar ese connotamiento que tiene de forma emocional. Los padres de familia, en este caso, tienen que ayudarnos ya en ir preparando. Ya estamos hablando de un plan institucional de continuidad educativa. Y yo creo que ahí también los padres de familia tienen que otra vez darnos esa ayuda, en el sentido de ir preparando a nuestros hijos a saber que va a ir a un entorno en donde la precaución que debe tener, asimismo, tener sus elementos de bioseguridad para garantizar su salud. Entonces es importante que el padre de familia vaya preparándolo en el uso de la mascarilla, en su lavado continuo de manos, pese a que ya los profesores estamos organizando un plan de trabajo, un plan de acción que facilite y garantice la bioseguridad de nuestros estudiantes. Sin embargo, no podemos hacer un trabajo aislado, necesitamos del componente familiar para que podamos tomar un poquito de conciencia. No es tan fácil entre un niño y un joven, en que el joven tiene una capacidad de comprender la situación en que vivimos. Los niños de 5 o 6 años no tienen todavía ese sentido de conciencia, y eso es lo que va a ocurrir, de que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Para ellos, que son pequeñitos, van con la idea de regresar a su escuela y pensarán de pronto que su vida va a ser igual como estaban antes, y resulta que van a llegar y no van a hacer de pronto juegos de pelota, juegos de integración, sino que entrarán con un proceso donde las actividades lúdicas también tienen que tener un margen de atención para evitar alguna situación que afecte a la salud de nuestros estudiantes. Muy gentil a usted, El Salar, a propósito, experta en temas educativos, a propósito del análisis importante de este regreso a clases, y sobre todo el impacto de la educación virtual, que tendremos para escribir libros sobre eso, sí, creo, los ecuatorianos y la humanidad entera, de este proceso acelerado que nos tocó vivir allí, un día sobre otro, ir avanzando y no dejar de lado también la educación. Muchas gracias y muy gentil por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. 7